Hola, hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Un placer compartir nuevamente proyectos fáciles y rápidos de hacer. En esta oportunidad, ante todo, quiero agradecer infinitamente a todos, tanto suscritos como no, por el apoyo que he recibido a mi trabajo. Bueno, hoy vamos a ir adelantando un poquito nuestros regalitos de Navidad. Siempre necesitamos una bolsita donde poner un detalle que se vea singular, original. Por ello, vamos a tejer estas bolsitas que no solamente sirven para Navidad, sino para cualquier ocasión y para regalos de cumpleaños, para un detalle que ustedes quieran tener con alguna persona. Es muy fácil, vamos a necesitar cualquier tipo de número de aguja de crochet teniendo en cuenta el grosor del hilo. Yo voy a utilizar un hilo de algodón que se le denomina algodón peruano, es delgadito, pueden ver, y lo voy a utilizar doble. Ustedes lo pueden utilizar sencillo, pero va a quedar sin cuerpo, o sea, va a quedar muy endeble. Y prefiero poner las dos hebras. Igual pueden usar lana, pueden usar cualquier hilo y en cualquier combinación. Entonces, también un detallito. Tienen la aguja con la que van a tejer su bolsita y van a tener una más chiquitita. Esta es 4, esta es 3.5 para poder manejar las hebras sobrantes, esconderlas y evitar la aguja lanera que hay que estar enhebrando el hilo una y otra vez. A mí me resulta más fácil hacerlo de esta manera. Vamos a comenzar realizando el centro del granny. Para ello vamos a envolver el hilo en nuestro dedo. Sacamos y ya tenemos la primera lazada. Sobre ella vamos a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Siempre tejer suave para que no sea difícil luego continuar con el resto de los puntos. En la primera cadena cerramos con punto deslizado. 2 cadenas de subida. Y aquí vamos a realizar 15 puntos altos que sumado a esas 2 cadenas de subida serían un total de 16 puntos altos. Una vez tejidos los 15 puntos altos que sumado a las 2 cadenas iniciales hacen 16, venimos a las cadenas iniciales, aquí pueden ver a la segunda, y cerramos con punto deslizado. Ahora esta hebra, como vamos a cambiar de color, también pueden hacerlo de un solo color la bolsita, pero en este caso vamos a cortar el hilo, vamos a sacar la hebra e inmediatamente vamos a entrar por este punto, miren, el siguiente, y pasamos la hebra hacia atrás, y así podemos ir escondiéndola a medida que vamos trabajando la segunda vuelta y no nos queda por delante o con un nudo por encima. En caso de rematar con una cadena, siempre queda un nudo que estéticamente no se ve muy bien. Ahora vamos a tomar el siguiente color. Aquí fue donde terminamos. Vamos a buscar un punto, cualquiera puede ser, que no sea el mismo donde terminamos la vuelta anterior. Introducimos nuestro hilo sin hacer lazada, sin hacer nada. Esta hebra corta la mantenemos presionada
por debajo y hacemos 2 cadenas. Entre cada punto de la vuelta anterior vamos a realizar lo siguiente: una lazada en la aguja de crochet, sacamos y pasamos una vez por 2 puntos, quiere decir un punto alto sin terminar. Vamos y lo hacemos una segunda vez, y cuando tenemos 3 sacamos todo y hacemos una cadena. Ahora vamos a continuar tomando lazada, buscamos entre punto y punto de la vuelta anterior, sacamos 2, lazada, introducimos, sacamos 2, lazada, introducimos y sacamos 2. Quedan 3 puntos altos sin terminar y 3 lazadas en la aguja más la cuarta, que es de la cadena de separación. Sacamos todo y hacemos una cadena, y así vamos a trabajar por toda esta vuelta. Ya realicé mi último grupo, en total deben quedar 16 grupos, y realicé mi cadena de separación. Ahora voy a este punto, a este, al tercer, cuentan 1, 2, 3, y aquí hacen un punto deslizado, igual que hicimos en la primera vuelta. Cortamos el hilo, tomamos la aguja más pequeña y pasamos, buscamos el punto siguiente y pasamos ese hilo hacia atrás. Y ahora podemos continuar trabajando la siguiente vuelta. Ahora continuamos con este hilo. Introducimos la aguja entre los grupos. Vamos a trabajar ahora entre estos grupos de la vuelta anterior. Buscamos un punto que no sea donde sacamos el hilo hacia el revés e introducimos el nuevo color. Levantamos 2 cadenas e igualmente vamos a hacer puntos altos sin terminar. 2 cadenas, lazada en la aguja, un punto alto sin terminar y otro punto alto sin terminar. Pasamos todo y esta vez hacemos 2 cadenas. Ahora tomamos lazada, vamos al centro, al espacio entre los 2 motivos de la vuelta anterior y realizamos los 3 puntos altos sin terminar. La única diferencia es que hacemos entre grupo y grupo, en vez de una cadena, realizamos 2, porque hay que irle dando amplitud al tejido. Continuamos tejiendo de la misma forma y rematamos aquí de la misma forma que hicimos en la vuelta anterior. Ya terminé mi último grupo de puntos. Aquí hemos venido haciendo 2 cadenas de separación. Aquí hay un pequeño detalle, solamente haré una, porque si hago 2, ya verán lo que sucede. Vengo a este punto y cierro con punto deslizado. El orificio que queda no es uniforme si tenemos en cuenta al resto. Miren, por eso yo prefiero hacer una sola cadena, y la que va a unir aquí dará el espacio exacto que debe quedar uniforme entre todos los puntos. Sacamos, tomamos la aguja más pequeña, buscamos el siguiente punto y traemos el hilo hacia detrás. Ahora vamos a convertir este círculo, este tejido redondo, en un cuadrado. Para ello vamos a tomar ahora el color rojo y vamos a entrar en cualquier punto excepto donde terminamos la vuelta anterior. Hacemos como en el resto de las vueltas y ahora vamos a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer en el mismo lugar
3 puntos altos dobles, 2 cadenas y 3 puntos altos dobles más que formarán esta esquina. En el mismo lugar tomamos 2 lazadas y en el mismo lugar vamos a realizar 2 puntos altos dobles más que formarían un macizo de 3 puntos altos dobles. Doble lazada en la aguja y sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2. Con las 4 cadenas iniciales más los 2 puntos altos dobles ya tenemos los 3. 2 cadenas de separación y repetimos el grupo de 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Ahora no realizamos cadena de separación ni nada. Vamos directamente al siguiente orificio y realizamos 3 puntos altos. Una lazada en la aguja y 3 puntos altos en el siguiente espacio. 2 y 3. Ahora, ¿qué haremos en el siguiente espacio? Haremos 3 medios puntos. Tomamos lazada, introducimos en ese espacio y sacamos todo junto. Lazada, vamos para el segundo y sacamos todo. Lazada y sacamos todo. Ya tenemos 3 medios puntos, 3 puntos altos y el resto de puntos altos dobles, que eso es lo que va dando la forma cuadrada. Ahora, hasta llegar a la próxima esquina que debemos formar, trabajamos a la inversa. Ahora tocaría hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora doble lazada en la aguja y vamos a formar la próxima esquina con 3 puntos altos dobles, 2 cadenas de separación más 3 puntos altos dobles en este mismo espacio, y así vamos trabajando por toda esta vuelta. Este es un proyecto que les permite usar esos restos de hilo que han quedado y es muy relajante, y así van acumulando sus regalitos, ya sea para Navidad o para cualquier ocasión especial. Es muy fácil y es agradable de tejer. Ya aquí vemos quedó un costado. Así vamos a continuar trabajando haciendo estos pasos que están aquí y formando las diferentes esquinas. Aquí formé ya el otro costado. Ven que es entre esquina y esquina, es 3 puntos altos, 3 medios puntos y 3 puntos altos. Y aprovecho para decirles que si no han visto el video que publiqué anteriormente, el anterior a este, fue un video que gustó mucho porque es muy útil y tiene información muy importante. Recuerda que si eres principiante, tienes la opción de cambiar la velocidad del video, ponerlo más lento y así ves todo con más detalles. Y aquí vamos formando la siguiente esquina. Y repetimos lo que hicimos aquí y acá hasta llegar a esta punta donde nos falta hacer 2 lados del cuadro. Ya hice el último grupo y voy a pasar a 1, 2, 3 en la cuarta cadena que hice para iniciar esta esquina. Ahora vamos a levantar 3 cadenas, giramos el tejido hacia nuestra mano opuesta a la que estamos tejiendo y aquí
vamos a levantar 3 puntos, o sea, las 3 cadenas iniciales más 2 puntos altos que conforman el primer macizo. Y así vamos a tejer 3 puntos altos en cada orificio, excepto en las esquinas, que haremos 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Vamos a esta esquina y hacemos los 3 puntos altos, 2, 3, separados por 2 cadenas del otro grupo en el mismo orificio. 3 puntos altos, 2 cadenas más 3 puntos altos. Y así vamos a trabajar por toda esta vuelta. Ya llegué al final, cerré con punto deslizado y tiro de mi hebra. Esta hebra la voy a pasar 2 veces. ¿Por qué? Porque debe quedar hacia acá. Y esta es la única vuelta que quedará de revés, pero no se nota. Entonces vamos a llevarla hacia el derecho en el punto siguiente y luego la traemos por el otro punto hacia el revés, y ya quedan todas las hebras de este lado y es momento de esconderlas. Vamos a empezar desde el centro. Este no tiene grandes problemas porque fue una cadena, o fueron 5 cadenas que cerramos con punto deslizado. Como no es una pieza de vestimenta que lleva mucha tensión, pues simplemente vamos escondiéndola por la base de todos los puntos de la primera vuelta. Tiramos un poquito de él y así lo vamos acomodando hasta el lugar que nosotros queramos, y en ese punto pues cerramos, cortamos nuestro hilo. Este es en esta vuelta. En las siguientes, como fue un punto que no se cerró, vamos a hacer siempre llevar las hebras hacia vueltas que sean del mismo color. Si este es verde, vamos a llevarla hacia el verde. Pasamos una vez y en la siguiente pueden usar también una aguja más delgadita. Hacemos un pequeño nudo, tiramos de él y continuamos pasándolo por la vuelta precedente. En este caso, como ya pasé una hebra, queda más cerrado. Vamos hacia este lado y pasamos por la mayor cantidad de puntos posibles. Y en esto de esconder hebras, cada maestro tiene su librito. Esta es una forma muy sencilla que no necesita ser muy fuerte porque es un accesorio que no lleva tensión de cuerpo. Ya cuando se trata de ropa ya es diferente. Vamos a encarar los revés. Recuerden que la última vuelta se hizo por revés girando el tejido, por tanto ese es el derecho. Y vamos a poner este así porque este es el derecho. Y vamos a comenzar a unir los bordes. Tengo 2 opciones, o verde o rojo. Creo que en verde se va a ver más bonito porque es más contrastante. Vamos entonces a unir las piezas. Comenzamos por una de las esquinas. Recuerden que deben quedar enfrentados los revés. Para ello vamos a realizar una lazada con el color de su preferencia, y esa lazada la vamos a introducir en una de las esquinas. Introducimos esta lazada, hacemos un punto, una cadena y un punto bajo adicional. Serían 2 puntos en la esquina. Ahora hacemos coincidir los puntos de cada una de las partes y ahí realizamos un punto bajo en cada punto.
Entonces, tomamos los dos de ambas partes y un punto bajo. Y así vamos a hacer por todo el borde de la pieza hasta llegar a la esquina inferior. Ahí vamos a hacer 2 puntos bajos en la esquina para que quede de esta manera. Aquí tienen los 2 punticos, porque si no se levanta, porque queda más pequeña la esquina que lo que debe ser. Vamos a pasar aquí con un punto deslizado y levantamos 3 cadenas, lazada en la aguja y 2 puntos altos más que harían un macizo o grupo que conforman los granes. Pasamos al siguiente espacio y hacemos igual 3 puntos altos juntos. Y así vamos a trabajar por toda esta vuelta y la siguiente. Ya realicé el grupo macizo correspondiente a este orificio y cerré con un punto deslizado en la tercera cadena de las que tejí inicialmente. Ahora, para no girar el tejido y que estas vueltas queden al derecho, voy a hacer 3 cadenas y voy al siguiente orificio. Al finalizar esta vuelta, completo los 2 puntos que faltan aquí. Ya lo veremos. Ustedes pueden apreciar la estructura de este bolsito, carterita, como quieran llamarle. Tienen libertad para hacerlo del tamaño que quieran, porque sencillamente tienen que aumentar vueltas de esta última cuantas veces deseen con los colores que quieren, y eso determinará el ancho de la pieza. Mientras que si quieren el mismo ancho y hacerlo más largo, repetirán esta vuelta cuantas veces deseen. Aquí vamos a retomar el tejido y continuar realizando vueltas de puntos granny hasta obtener el alto deseado. Yo le voy a realizar 2 vueltas nada más. Ya llegué al orificio donde comencé el tejido. Lo que falta es completar 2 puntos altos, porque el tercero está conformado por las 3 cadenas que tejí inicialmente. Busco la tercera y en ella realizo un punto deslizado. Miren cómo queda. Ahora sí voy a hacer una cadenita. Esto lo hacen cuando tengan las vueltas que decidan realizar, porque esta parte sí debe estar firme. Y ahora haremos esta parte. Al hacer ese punto, la forma se recuperará e independientemente aquí va el cordoncillo, que también lo vamos a tejer, que no es en cadenas, es un cordoncillo rumano. La hebra que vieron por aquí la llevé hacia el revés, la introduje entre las puntadas que se crearon cuando cerré las 2 piezas, un nudo intermedio, y la escondí hasta esta altura. Ahora vamos a hacer el borde superior. Voy a hacer una lazada. Voy a introducir en la cara que más le guste, las dos son iguales, pero que sea una parte intermedia. Introduzco esa lazada, luego tiro de ella hacia el revés, ejerzo presión con el dedo y hago 2 cadenas. En el siguiente punto, un punto bajo más una cadena. En el siguiente punto, un punto bajo y una cadena. Y así vamos a trabajar por toda esta vuelta, que es la última del bolsito. El cordoncillo pueden realizarlo con el hilo según el que estén utilizando. Recomiendo que sea delgado para que pueda correr bien por los orificios de los granis. Yo realicé con doble hilo el cuerpo de la bolsita,
pero el cordoncillo lo realicé con una sola hebra para que quedara así más delicado. Yo para ello elegí la aguja 2.5 con dos hebras de 2.5 metros. Me salieron 60 centímetros de cordoncillo. Si lo quieren más largo, ustedes pueden hacer una prueba. No obstante, por aquí arriba les dejo un tutorial donde les explico cómo hacer el cordoncillo y cómo medir el hilo para que ni les sobre ni les falte. Les va a ser muy útil. La forma tradicional del cordoncillo, un lado queda plano y otro queda con nudo. En este caso queremos que ambas queden iguales, porque si ustedes quieren ponen algún adorno, algún avalorio, una piedrita, lo que deseen lo ponen al finalizar y pueden jugar con este nudo para trancar. No me gusta como quedan unidas, que quede una con nudos y otra no. Para lograr eso yo tengo mis dos hebras de 2.5 metros. Tomo uno de los extremos y realizo un nudo. Ahora pongo el hilo de esta manera. Uno pasa por una cara de mi dedo y otro por detrás. Tomo esta parte, hago esto, tomo el otro hilo y lo paso por aquí. De ahora en adelante repetiremos la operación. Este hilo, una lazada, y tomamos el que está por la parte de atrás del dedo. Tomamos lazada con el que está del lado acá de mi dedo y hacemos el punto con el otro. Tomamos lazada y pasamos con el otro. Y así, a medida que va creciendo el cordoncillo, es más fácil de tejer porque ya tenemos de dónde sujetarlo. Y así vamos tejiendo hasta el largo que deseemos, que en mi caso son 60 centímetros. Ya llegué al final de mi hebra, que ya está calculada para los centímetros que yo necesito. Siempre en el cordón hay una hebra que va a sobrar más que la otra. Eso se lo explico en ese tutorial que les mencioné anteriormente. Aquí realizo un nudo y ya queda nuestro cordón terminado. Cortamos hasta el largo que queramos dejar esos hilos y aquí vemos cómo quedan igual las dos partes, no que quede una plana y otra con nudos. No se ve bonito. Me gusta que las cosas queden lo mejor posible. Vamos a introducir el cordoncillo de esta manera hasta sacar el otro extremo. Ya introduje mi cordoncillo, lo emparejé y procedo a hacer mi lacito o nudo, lo que ustedes deseen, y dependiendo el objeto o artículo que vaya dentro. Y así terminamos nuestra bolsita navideña, que espero les haya gustado. Aprovecho para mostrarles las demás. Y esta, que es un girasol, una sunflower, que me encanta, de verdad. Bueno, hasta aquí este tutorial. Muchas gracias por su compañía y como siempre los invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir con sus amigos estos tutoriales. Un millón de gracias nuevamente y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.